Habíamos terminado la clase el día viernes, ¿eh? Hemos hablado de proyectos, etc. A ver, cuando hablamos de proyectos, esto es algo que quiero que me cuenten ustedes. A ver, costo-beneficio, observaciones, modelos. ¿Conocen lo que era antes como los TESA que hemos hablado aquí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Técnico, económico, social y ambiental. ¿Eh? Y resulta que ahora los proyectos tienen que, además, incorporar el tema de riesgos y cambio climático bajo el marco de lo que se llama la resiliencia. Eso les voy a explicar ahora porque es importante. A ver. ¿Alguna vez han escuchado hablar de lo que es el TESA? A ver, por favor, interactúen. ¿Alguna vez escucharon sobre lo que era el TESA? ¿Es el TESA? Ya. En el sistema de planificación antes del país se conocían los proyectos TESA, que un proyecto tenía que ser técnico, económico, social y ambiental. ¿No? Pero ahora ha habido un cambio. El país ha cambiado y tiene un nuevo sistema que se llama el SPIE. ¿Qué significa el sistema de planificación integral del Estado? ¿No? Y el SPIE tiene dos vertientes, dos enfoques de base. Un enfoque territorial, ¿eh? Donde aquí están, a ver, aquí está lo que se llama las zonas de vida, es decir, el espacio, la unidad territorial, zonas de vida o espacios de vida, que puede ser una cuenca, que puede ser un hábitat, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la parte de territorial. Y el otro enfoque de integración es lo que se llama la reducción de riesgos de desastres, o lo que también se llama gestión integral del riesgo. Y en el caso particular de Bolivia, dice la adaptación al cambio climático. Para operativizar esta vertiente de planificación, hay lo que se llaman los PTDIs, ¿no? Que los PTDIs reemplazan a lo que antes se conocía como PLOTs, es decir, planes de ordenamiento territorial, y los PLUS, que eran los planes de uso de suelo. ¿Y qué era un plan de ordenamiento territorial? Y un PLUS era básicamente la combinación de un uso de suelo con una ocupación de territorio. Por decirles, uso de suelo agrícola, ocupación de territorio frutales, ¿no? Uso de suelo urbano, ocupación de territorio escuelas,
o domicilios. Uso agrícola forestal, ocupación de territorio, eucaliptos. Entonces, ese era lo que se llamaba el plan de ordenamiento territorial, uso de suelo y ocupación del territorio. En la nueva planificación se conoce como planes de desarrollo, planes territoriales de desarrollo, PTDIs, planes territoriales de desarrollo integrado. ¿Eh? Que a diferencia de esto, incorpora ambos, más los planes sectoriales. Es decir, si yo tengo que hacer un plan de agua, tiene que estar casado al plan territorial de desarrollo integral. Eso es en esta vertiente. En esta vertiente salió lo que se conoce como el nuevo reglamento de inversión. Y esto tiene 3 pasos. Primero, una categorización de proyecto. Segundo, ¿cómo se llama? Un informe de condiciones previas. Y un tercero que se llama un PTDI, que no es PTDI, es estudio a diseño final o algo así, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la categorización? Que a diferencia de antes, en que no teníamos una dimensión de proyecto, ahora cada sector tiene que categorizar si su proyecto es pequeño, es menor, es mediano o mayor. Esta es una primera categorización. Por ejemplo, los sectores de riego categorizan sus proyectos en función el tamaño del cultivo, de los cultivos. Es decir, proyectos pequeños o menores son de 50 hectáreas para abajo. Proyectos menores o medianos hasta 300 y proyectos mayores que 300. Entonces, en este caso, por ejemplo, el sector agrícola los categoriza en función de su propósito, ¿no? Los eléctricos, por ejemplo, proyectos eléctricos de presas eléctricas, categorizan en función a la altura de la presa. ¿Por qué? Porque la altura de la presa es directamente proporcional a la potencia, a la gamma QH, ¿no? Es decir, a lo que van a generar. Entonces, en función de la altura de la presa, dicen proyectos hidroeléctricos pequeños, medianos y mayores. Los proyectos de agua potable, por ejemplo, categorizan en función a la cantidad de población, es decir, a la gente que van a abastecer. Hasta tantas mil personas. Entonces, esa es la primera, la categorización del proyecto. Y aquí en la categorización también se introduce un tema de riesgos. Si hay mapas de amenazas o no hay mapas de amenazas. En lo que es el informe de condiciones previas, lo que se hace es un análisis. Si ustedes tienen un proyecto, ¿cuál es la condición de este proyecto? Si tiene suficiente información como para llevar al diseño final, o si está suficientemente bien concebido, etcétera, etcétera. Y de aquí sale un dictamen, que sí está con las condiciones previas o no está con las condiciones previas. Si sí está con las condiciones, pasa a ser un estudio de diseño. Si no está en las condiciones, entonces dice, no, hay que esperar que madure o que se genere algunas otras cosas. Porque aquí viene una gran diferencia en este segundo paso con respecto a lo que era antes. Que antes pasábamos por todo el proceso hasta llegar al diseño final para decir, este no sirve o sirve. En cambio acá podemos, por su condición de proyecto ya, o postergarlo, o dejarlo que madure más, etcétera, etcétera.
eso significaba que en el anterior proceso había mucho coste de transacción. Ustedes para llegar a un proyecto tenían que hacer una serie de contrataciones, etcétera, para al final decir no hay las condiciones. Entonces había gastado mucho dinero. En cambio aquí con este procedimiento se puede rápidamente hacer un informe de que sí o no cumple con las condiciones, sin gastar todavía mucho dinero. Pero hay también como parte de las condiciones previas, es por ejemplo si tiene un mapa de amenazas desde el punto de vista de riesgos. Si en la zona existen escenarios de cambio climático o variabilidad climática para incorporar el tema de cambio climático y variabilidad. Si el dictamen es positivo, es decir, que sí, recién va a un estudio de diseño final. ¿Eso qué significa? Que sí o sí ustedes tienen que encontrar la alternativa más, lo que decíamos acá, que responda a un costo-beneficio. Se fijan, va más allá del TESA. Va a hacer un análisis de riesgo, hacer un análisis de cambio climático, etc. La diferencia es que cuando hay las condiciones, ustedes tienen que proponer algo que resuelva. Sí o sí, de esa manera ya se pueden reservar recursos y demás. Entonces, uno de los elementos claves en el estudio de diseño es que integrar el tema de riesgos y cambio climático. Y para ello, justamente quiero explicarles qué es el tema de riesgos. ¿No? Sobre todo, estamos en hidráulica de ríos y vamos a tener un río. ¿No? Entonces, imagínense que aquí hay población, lo que ustedes van a hacer en su proyecto, ¿no? Hay población, hay árboles, hay medios de vida, digamos, hay una serie de cosas. Entonces, integrar riesgos, ¿qué significa? Es responder a 3 preguntas. Los voy a llevar a una forma muy simple. 3 preguntas que significan la primera es ¿qué puede suceder? El qué puede suceder significa analizar la amenaza. Por ejemplo, si estamos con un río, la amenaza que es la inundación. Y para saber qué puede suceder, ¿qué tenemos que hacer? Un análisis de amenaza. Si es una inundación, tendremos que saber periodo de retorno. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el de 100 años? Etcétera, etcétera. Es decir, esto nos va a dar la hidrología. ¿Ya? Entonces, cuando hay una amenaza, la respuesta es ¿qué puede suceder en parte? Entonces, primero, conocemos la intensidad, la frecuencia, etcétera, etcétera, de esta amenaza. Para que suceda algo, es decir, para que impacte sobre algo, tiene que haber una exposición de ese alguien. Porque si hay una gran crecida y no hay nadie alrededor del río, ¿qué significa? Que no hay exposición, no hay nada expuesto. Entonces hay que hacer un análisis de exposición para ver qué puede suceder. Ya sabemos la amenaza. Ahora, ¿qué está expuesto? Están expuestas personas porque hay casas. Están expuestos cultivos porque hay sembradíos. Si hay una amenaza y hay una exposición, tiene que haber una consecuencia. ¿Ya? Y esa consecuencia es función de lo que se llama la vulnerabilidad. Por ejemplo, si yo tengo una casa bien construida, con material firme, etcétera, etcétera, está la amenaza, que es la inundación. Mi casa está expuesta, pero tengo una casa construida con buenos códigos, etcétera, es decir, la vulnerabilidad es baja.
Entonces, la ecuación de riesgo dice, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, perdón, por exposición y por vulnerabilidad. Con la amenaza no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no depende de mí. ¿Ya? Con la exposición, es decir, para que esta casa esté expuesta, sí puedo intervenir. ¿Con qué? ¿Recuerdan lo que hablamos aquí? Planes territoriales de desarrollo integral, uso de suelo o ocupación del territorio. Entonces, la exposición. Si yo le digo a estos señores, no, usted no tiene que asentarse aquí, entonces puedo manejar la exposición. Usted no puede cultivar al lado porque se va a entrar el río. Entonces, yo puedo actuar en la exposición. Ahora, la consecuencia tiene que ver con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es cuál es mi estado de situación. Imagínense que yo tengo una amenaza, estoy expuesto con mi casa, pero mi casa es de adobe. ¿Qué significa? Además de estar altamente expuesto, mi vulnerabilidad es alta. ¿Por qué? Porque mi casa es de adobe y el adobe, si se moja, fácilmente se puede caer. ¿No? Es decir, ese es el concepto de vulnerabilidad. Ahora, normalmente las ecuaciones de riesgo se dividen por lo que se llama la capacidad de afrontar. ¿No? ¿Qué significa capacidad de afrontar? A veces estas dos componentes van juntas. Por ejemplo, amenaza inundación. Estoy al lado del río, estoy muy expuesto. Segundo, el material de mi casa es adobe. Entonces, alta amenaza, alta exposición, es decir, alta amenaza, alta exposición, muy alta vulnerabilidad. Y además, ¿qué significa? Que capacidad de afrontación, ¿qué significa? Que cuando llegue el desastre, si por ejemplo rápidamente la alcaldía es capaz de venir a ayudarme. Si no es capaz, entonces tengo una capacidad de afrontamiento baja. Entonces, se fijan, amenaza alta, exposición alta, vulnerabilidad alta y capacidad de afrontar baja, es decir, no tengo capacidades, mi riesgo es altísimo. ¿No? Entonces, ¿qué puede suceder? Nos da esa conclusión. ¿Cuál es el riesgo frente a esta amenaza con mi grado de exposición, con mi nivel de vulnerabilidad y con el estado de mi capacidad de afrontamiento? Entonces, ahí estoy haciendo lo que se llama el análisis de riesgo. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que respondernos es, ¿qué se puede permitir que suceda? O, en el fondo, ¿qué estoy dispuesto a aceptar? Para eso se hace lo que se llama la valoración del riesgo. ¿Qué significa valorar? Es ponerle eso. ¿Cuánto es lo que está expuesto en términos de daños? Casas, cultivos, hospitales, ¿cuánto vale eso? Es decir, el nivel de daño. ¿Cuál va a ser mi pérdida económica y también pérdida humana si no hago nada? Pero aquí yo entro a decir, ¿qué voy a permitir que suceda? Por ejemplo, acá lo que tenemos que responder es, voy a fijar umbrales. Por ejemplo, yo me voy a proteger contra un periodo de retorno de 100 años. Ustedes van a hacer en su proyecto.
Entonces, ¿hasta dónde puedo permitir que suceda? Hasta 100 años. Se supone que bajo 100 años no debería tener daño y ni debería tener pérdidas económicas y menos de pérdidas humanas. Entonces, eso es lo que voy a permitir. Hasta aquí está permitido. Pero si me viene una de 200, imagínense una amenaza de 200, bueno, voy a ser sobrepasado. Entonces, esto es lo que se llaman los umbrales. ¿Para qué escenario de riesgo estoy dispuesto? Escenario significa el periodo de retorno. ¿Y qué umbrales voy a permitir? Eso es responder qué se puede permitir que suceda. Y por supuesto, si yo digo, hasta aquí nomás voy a aceptar, entonces, para que eso sea aplicable, tengo que definir medidas, es decir, responder a la pregunta ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debo hacer para que un escenario de riesgo que yo he definido no me afecte? ¿Qué se debe hacer? Medidas. Pero, por supuesto, medidas que sean rentables. Es decir, medidas que, ¿se acuerda que vimos por acá? Costo-beneficio. Que si yo voy a hacer una medida, que es una obra de protección, lo que sea, que el beneficio que voy a generar con esta obra sea muchísimo mayor que su costo, es decir, medidas rentables. Que si pongo la obra, esto voy a reducir, pero tremendamente el daño, voy a reducir las pérdidas económicas, voy a reducir las pérdidas humanas. ¿Qué es rentable? Entonces, ¿qué estoy cumpliendo con todo esto? Y eso es lo que respondemos a la pregunta de ¿qué debemos hacer? Entonces, eso es lo que se conoce conceptualmente o el enfoque de gestión de riesgos. Vamos a entrar, vamos a ver un ratito. Un momentito. No, pensé que había en español, a ver. No. Ah, está en inglés. Bien. Ese es entonces lo que denominamos la integración de riesgos y cambio climático, porque si nosotros integramos, vamos a generar lo que se llaman los proyectos resilientes. ¿No? Bien. Eso era en términos de riesgos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
Adelante. ¿Aló? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, yo creo. ¿Se escucha? Buenas tardes, sí, se escucha bien. Ya. ¿Preguntas? Bien. Seguimos entonces. Bien. Ahora vamos a entrar a caracterizar los ríos, ¿no? Eso es lo que se llama un sistema fluvial, ¿no? En un río se distinguen tres zonas, ¿ya? Y cuando hablamos de un río, es uno que inicia, que puede terminar en un mar, puede terminar en un lago, puede terminar en un río. Es decir, ustedes siempre pueden identificar estas tres zonas características de un río. Hay la zona 1, que también se conoce como la zona de curso alto, es decir, la parte de la cabecera, la parte de cuenca de aporte, etcétera, que se la caracteriza como la zona de erosión o zona de aporte, ¿ya? O zona de producción, como dice acá, o zona de cabecera o cuenca de drenaje, etcétera, etcétera. Es de aquí para arriba. De aquí es donde se nos alimenta con agua, H2O, y con sedimento. Entonces esa es la zona de erosión, la zona 1. Acá no tenemos una identificación propia del río. Hay muchos aportantes, es totalmente inestable, etcétera, etcétera. Y acá lo que nos interesa es cuánto produce en términos de agua y cuánto produce en términos de sedimentos. Esa es la zona 1. Después está la zona 2, o la que se denomina zona de transporte. Esta zona es la zona donde justamente nosotros tenemos los procesos que hemos denominado de interferencia humana o interferencia natural. Aquí ya tenemos un curso definido del río. Se la llama zona de transporte porque aquí es donde, si tenemos la zona, el río, acá hay una partícula que baja, erosiona, se sedimenta, otra partícula sube, se sedimenta, y esto es lo que nos interesa, el balance. Por eso se llama zona de transporte. Y para que esto vaya equilibrándose o suceda, alguien tiene que estar aportándole, es decir, alguien tiene que, si esta salió, alguien tiene que darle material, como dicen, comida. Y esa es la relación con la zona 1. Por eso es que zona de producción le da lo que necesita, depende, y acá se genera el proceso de erosión, transporte, deposición, etc. Por eso se llama zona de transporte. Y vamos a ver que aquí es justamente donde nosotros hacemos todo lo relacionado a hidráulica de río. Aquí no vamos a analizar, porque para cuantificar la cantidad de agua, para eso está la hidrología. Para calcular la cantidad de sedimento, para eso está la geomorfología. Lo que nosotros vamos a trabajar aquí es con el caudal y vamos a trabajar, ojo,
perdón, no es QS, es la cantidad, el volumen de sedimentos. Y vamos a tratar de calcular el caudal sólido, es decir, ese balance que se transporta. Esa va a ser nuestra tarea en esta zona y vamos a ver que depende del tipo de río, de su patrón y demás. Esa es la zona de transferencia, también se llama, o de transporte. Y finalmente viene lo que se llama la zona 3, que es la zona de sedimentación. Y vamos a identificar como que es donde el río termina en una barrera. Esa barrera puede ser el mar, es decir, la cantidad de agua, puede ser un lago y puede ser otro río, ¿eh? Tenemos el río Rocha, ¿sí? ¿Y quién viene acá? Una torrentera. ¿Dónde termina, por ejemplo, la torrentera Taquiña o el río Taquiña? En la zona 1 está en la cordillera. La zona 2 está de la fábrica Taquiña hasta casi un poquito más abajo de la Blanco Galindo. Y la zona 3, ¿dónde termina? ¿Cuál es? Es el río Rocha. Entonces, siempre ustedes pueden caracterizar a un río en estas sus tres zonas. ¿Qué pasa en esta transición cuando llega a la zona 3? ¿No? A la zona de sedimentación. Imagínense que el río se encuentra con una barrera. Antes venía con un solo curso. Pero al encontrarse con una barrera, lo que el río hace es, si antes con un solo río tenía una energía de aquí hasta acá, para ejemplificarlo rápidamente, es decir, con un tramo yo disipaba toda mi energía. Pero ¿se acuerdan cuando hablamos y dijimos que el río, cuando hablamos de la curva de histéresis, el hidrograma, si se acuerdan, generaba una curva de histéresis, que era la curva de ascensión y la curva de recesión. Y en la curva de recesión, el río trataba de disipar a la mínima tasa su energía. Pero como aquí ya no puede desplazarse, ¿qué hace el río? Se divide en pequeños ríos para disipar su energía en esta cantidad de ríos. Al dividirse en varios ríos y al venir con la misma carga de sedimentos, ¿qué hacen estos ríos pequeñitos? Empiezan a depositar. Y ahí es donde forman lo que se llaman los deltas. Es decir, la zona 3 o zona de sedimentación también es conocida zona de deltas. O cuando nosotros miramos a las torrenteras, esta zona delta es los famosos conos de deyección, porque los que se depositan son los materiales gruesos y tratan de formar un cono, ¿eh? Por eso se llaman conos de deyección, o también un nombre que tienen es abanicos aluviales. Esas son entonces las tres zonas de un río que ustedes tienen que, si su proyecto es acá, tienen que mirar cómo es esa su cuenca de aporte o su zona de erosión. Es muy dinámica, hay demasiado desequilibrio, hay demasiada producción de sedimentos, etcétera, porque muchas veces la solución va a estar aquí adentro y no necesariamente aquí abajo. Para resolver algún problema en esta sección, quizás yo necesito hacer cosas en la zona 1. No sé, aquí a la bajada, y lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, por eso están interrelacionados. ¿Ya? ¿Qué más es lo que se me ha ido? Ahorita se me ha ido algo que quería decirles. Entonces, ahora,
tenemos entonces que ver cuáles son las características. Usualmente, como les decía, es la zona de producción. De ahí vienen en la cuenca alta, hay demasiados brazos, es el origen de agua y sedimento, alta erosión, dinámicamente inestable. En la cuenca media el curso está definido y es más estable. Es la zona donde se produce el transporte de sedimentos y se caracteriza por ser una situación muy dinámica. A la zona 3 también se la conoce como cuenca baja o cuenca de salida. Por supuesto que está influenciada por sus condiciones de borde, que en este caso puede ser un río, un mar, etcétera, y es la zona de sedimentación. ¿Cuáles son las características? ¿Dónde está? Aquí vamos a ver. ¿A qué corresponde esa zona 1? Las partes altas de la cuenca. El origen del sedimento, ¿dónde está? A la erosión de los materiales que se encuentran en esta cuenca. Y el cauce, como dice, se encañona progresivamente, es decir, tenemos una serie de tributarios que al final dan origen a partir de un punto al curso principal. Desde aquí es identificable como río, mientras que en la parte alta es identificada como zona de producción. Por eso dice, entregan los productos de la socavación y de la erosión de los suelos a las partes bajas de la cuenca. En la zona 2, que es la zona de curso medio también, usualmente zona de transporte, zona de transferencia, como quieran llamarla. Generalmente estamos, por ejemplo, en ese rango de pendientes, de 20 grados, 30 grados, a diferencia, por ejemplo, de la zona de erosión, que son generalmente pendientes muy fuertes. Entonces, por eso es que en esta zona nosotros analizamos hasta dónde influye la interferencia humana para alterar el equilibrio entre la capacidad de transporte del flujo y de aportes de sedimentos. Y aquí quiero hacerles una pequeña... Una cosa es la capacidad de conducción y otra cosa es la capacidad de transporte. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? A ver. ¿Qué es la capacidad de conducción de un río? ¿Mm? A ver, ¿a qué se refiere con la capacidad de conducción de un río? Cuando hablamos de capacidad de conducción, ojo, estamos hablando la cantidad de agua que es capaz de transportar un río. Es decir, si este es el río, no se olviden que siempre hay un punto. Este es lo que tiene el río para conducir. Entonces, esta cantidad es la capacidad de conducción del río. Si se supera esta capacidad de conducción, el río va a tener desbordes o inundaciones. Desbordes es cuando el agua se sale del río con una cierta altura, pero con una velocidad casi despreciable. Es decir, esto es lo que se conoce como inundación estática. Donde lo que interesa desde el punto de vista que hemos visto acá de riesgos, el daño simplemente lo va a definir el nivel de la altura de agua fuera de la zona de capacidad de construcción. ¿Ya? Mientras que imagínense que
si se supera la capacidad de conducción, podemos tener aquí H, pero también puede haber un escurrimiento rápido. Entonces tenemos velocidad. Y cuando combinamos ambos, cuando estamos en esta situación, que hay velocidad, etcétera, estamos hablando de inundación dinámica. Pues yo puedo tener un desborde en el mismo río acá, una inundación estática, y al otro lado una inundación dinámica. Eso es lo que nosotros podemos analizar en esta zona. Entonces, hasta aquí es la capacidad de conducción. ¿Cuál es el parámetro? A ver, díganme, que nos mide eso justamente, ¿no? Si hasta aquí es, por lo tanto hay un área, ¿sí? ¿Y qué me permite conducir? Esto con esto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, analizan la fórmula de Manning, un índice para verificar la capacidad de construcción es el radio hidráulico. No se olviden que el radio hidráulico, ¿qué es? Área. Ah, miren, el área. Dividido por perímetro mojado, es decir, es la longitud. Entonces, un parámetro que de alguna manera nos relaciona capacidad de conducción con, en las fórmulas, es el radio hidráulico. ¿Qué es capacidad de transporte? Perdón, a diferencia, es capacidad de conducción va a sección llena. ¿Cuál es la diferencia con capacidad de transporte? Capacidad de transporte es ese caudal, ¿ya?, que estando en condiciones de capacidad de conducción llena, es capaz de llevarme sedimentos. ¿Dónde está? Por lo tanto, la capacidad de transporte no se mide como, no hay un parámetro referencial como el radio hidráulico. ¿Por qué? Porque por donde circula el agua es por aquí. Es decir, es pegado al lecho. Ojo, esa es la diferencia entre capacidad de transporte y capacidad de conducción. Esto es básicamente líquido y esto es básicamente los sedimentos. Por eso dice que existe un cierto equilibrio entre la capacidad de transporte del flujo y los aportes de sedimentos. Es decir, capacidad de transporte es esta, para poderse llevar una de acá y después no hay nadie más que le reponga, siempre viene material de la zona 1. En el caso que no venga, bueno, ahí sí vamos a tener problemas. ¿Qué significa eso? Que no hay equilibrio. Es decir, que lo que estamos abasteciendo no está jugando ese rol de erosión y sedimentación, pero en equilibrio con lo que se le aporta. Y finalmente, como dijimos, la zona 3, los sedimentos se depositan por falta de capacidad de transporte. ¿Por qué? Porque al hacer varios riecitos, ¿qué estamos disminuyendo? Esto, su capacidad de conducción y también su capacidad de transporte. Y si le metemos con la misma cantidad que venía de sedimentos, obviamente van a depositar y se va a formar los deltas. Ahí tienen los parámetros representativos. Entonces, la zona 1, origen inestable, muchos cursos, braseado, poco conocimiento. Aquí hay muy poco conocimiento de su morfología. Y sobre todo hablamos, a nosotros nos interesa como una zona de aporte. La cuenca media, más estabilidad, está más configurado en términos de sección, perfil longitudinal, en términos de su vista en patrón, tiene un curso definido, es más estable, se lo puede caracterizar. Y aquí es la zona donde se juega el transporte de sedimentos. Y por supuesto es dinámico, y es acá, es en esta zona, donde en general nosotros hacemos proyectos
y estudios de ríos. Y como dijimos, la zona 3 es la zona de sedimentación. Entonces, eso es importante saber y tratar de caracterizar en cada uno de los ríos con los cuales ustedes estén trabajando. ¿Qué significa esto? A ver. Vamos a ver. Ahora sí. Bien, vamos a ver un video, ¿ya? ¿Dónde está el Meet? Esto. Un momentito. Ay, perdón. Vamos a ver un video. ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Vamos. A Diego le gusta ir a navegar con su barquita al río. A veces el río es más ancho o más estrecho. Tiene más o menos piedras o su agua corre más rápido o más lento. Estos detalles dependen de la parte del río a donde Diego vaya a navegar. El curso de un río se divide en 3 partes. Curso alto, medio y bajo, clasificación que se basa en el transporte de sedimentos y en su capacidad de erosión. El curso alto del río se localiza entre su nacimiento y las primeras llanuras que alcanza su cauce. La velocidad del agua en este tramo es muy alta, debido a las pendientes que ha de salvar, siendo su curso muy similar al de un torrente. En esta etapa, el río transporta materiales que acaban sedimentándose. En este tramo, su actividad es muy erosiva, dando lugar a valles estrechos en forma de V. Además, forma accidentes geográficos como cañones, cascadas o desfiladeros. El curso medio de un río transcurre en zonas llanas. Su ancho y su caudal aumentan, ya que recibe el aporte de los afluentes. La velocidad del agua disminuye generando los meandros. Los meandros son curvas en las que en su parte externa el agua erosiona, mientras que en la interna sedimenta. La actividad principal de este tramo es el transporte de materiales. El curso bajo de un río se encuentra en las proximidades de su desembocadura, en zonas de escasa pendiente. Su velocidad es lenta y su actividad principal es la de la sedimentación, sobre todo en la desembocadura, pudiendo formar deltas. Los deltas se producen cuando un río con poca velocidad desemboca en un mar tranquilo. En este caso, los sedimentos taponan la salida del río al mar. Ahora Diego ya sabe a qué parte del río ha de ir con su barquita, dependiendo de si quiere una navegación más tranquila o más aventurera. Bien. Esta es una manera muy simple de explicar lo que es un sistema fluvial.
Continuamos. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Bien. Ahora vamos a entrar a los parámetros de estos sistemas fluviales, ¿no? Primero, un río es un canal abierto, ¿sí? Por lo tanto, rige el concepto de superficie libre. ¿Mm? Es un flujo sin restricción. Cuando hablamos de superficie libre, ¿quién gobierna entonces a un río? ¿Cuál es el número característico? ¿Mm? ¿Se acuerdan del número que FR? ¿Aló? Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Por qué me dice que no? Ahora sí, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es el número de Froude? ¿Se acuerdan? Cuando estamos hablando Es la de un río, relación, exactamente, ¿entre qué relación es? A ver, ¿cómo es su fórmula? las fuerzas gravitacionales respecto a las fuerzas inerciales del río, del agua. Ya, ¿cuál es la fórmula del número de Froude? Si ¿Se mal no acuerdan? recuerdo, la velocidad al cuadrado dividido entre la gravedad y un numerito más, no me acuerdo cuál. A ver, ¿dónde está? Aquí vamos a encontrar. Froude es igual a velocidad. ¿O no? A ver. ¿Se acuerdan? Ah, ya me he olvidado. ¿Cuál es el número de Froude? No, velocidad por diámetro dividido por la viscosidad es el Reynolds, ¿eh? ¿Está bien? Fuerzas inerciales con respecto a fuerzas viscosas. Ya, ese es el Reynolds. El número de Froude es velocidad dividido por ¿es la raíz de GD? A ver, Sí, ingeniero. busquen. ¿Está bien? Es fuerzas inerciales con respecto a fuerzas gravitacionales, ¿sí? ¿Está bien eso? ¿Eso o no? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el Froude cuando el Froude es mayor a 1? ¿Aló? ¿Qué pasa cuando el Froude es mayor a 1? Vamos. El flujo es supercrítico. Por lo tanto, cuando hablamos de condiciones de borde, en el flujo supercrítico, ¿quién gobierna las condiciones de borde? ¿Las condiciones de aguas arriba o aguas abajo? Froude mayor que 1 es supercrítico. Por lo tanto, ¿quién gobierna? Las condiciones de aguas arriba. Es decir, cuando estoy en un flujo supercrítico, tengo que poner la condición arriba del río. Y tengo que integrar de arriba hacia abajo. Cuando el Froude es menor que 1, ¿qué régimen es?
¿Cuál es el régimen? Subcrítico. Subcrítico. ¿Quién gobierna las condiciones de borde? Las condiciones de aguas abajo. Cuando quiero saber el perfil de superficie libre, integro de abajo hacia arriba. En supercrítico, de arriba hacia abajo. Y cuando estamos en 1, es crítico. ¿Sí? A ver, ¿qué significa FRUT igual a 1? ¿Qué significa? FRUT igual a 1, primero, a ver, cuando estamos en flujo supercrítico, ustedes saben que la altura normal es menor que la altura crítica, ¿sí? Cuando estamos con flujo subcrítico, sabemos que la altura normal es mayor que la altura crítica. Y cuando estamos con FRUT igual a 1, sabemos que es crítico. ¿Qué significa? ¿Cómo es la altura normal y la altura crítica? Son iguales. Es decir, es la altura crítica, la altura normal. ¿Qué nos permite una altura crítica en un río, a ver, o en un canal? Si ustedes tuvieran un canal como este río, y en algún momento se produce altura crítica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que en un río ustedes tengan una altura crítica? Aquí estamos diciendo, si es supercrítico, arriba, abajo, hacia abajo. Si es subcrítico, de abajo hacia arriba. ¿Y si es crítico? ¿Cuál es la ventaja de tener un flujo crítico o un FRUT igual a 1? ¿Se acuerdan? En hidráulica, esa curva, el momentum, y aquí estaba la altura crítica. La altura crítica, la ventaja que tiene es que nos independiza de las condiciones de aguas arriba y condiciones de aguas abajo. Eso significa que si ustedes tienen un río y quieren colocar, por ejemplo, un puente, ¿ya? La pregunta es, ¿qué longitud van a tomar aquí? Sea aguas arriba o aguas abajo. Primero, si están en un flujo subcrítico, supercrítico, ¿quién gobierna las condiciones? Es aguas arriba. Entonces tendré que buscar un punto donde yo voy a poder cortar mi río. Aquí voy a cortar. En algún momento tengo que cortar aquí arriba. Si el flujo es subcrítico, yo sé que gobiernan las condiciones de borde de aguas abajo, entonces tendré que, en alguna sección, tendré que cortar mi río. Cuando estoy en supercrítico, bueno, como las condiciones gobiernan de aguas arriba, de aquí hasta el puente tengo que hacer un análisis muy riguroso y después puedo tomar un pedazo más. No es problema. Si estoy en subcrítico, tengo que tomar de aquí hasta acá un buen análisis y quizás un pedazo más hasta aquí. Estas son las condiciones de borde, ¿sí? Entonces, para poder cortar a un río, ¿hasta dónde voy a realizar mi análisis? Justamente recurro a esto. ¿Dónde se da, si estamos en la condición de supercrítico, dónde se da una condición de flujo crítico? Porque si vengo acá y encuentro
puedo cortar aquí mi río porque me está independizando de aguas arriba, de aguas abajo. Entonces, aquí busco la condición de borde y tomaré mi río, y normalmente son del ancho de lo que quieren hacer, unas, ¿cuántas veces? 6 veces o 7 veces hacia aguas abajo. Perdón. Aló. Kilómetros respecto a tu ubicación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para cortar su río, si están en un flujo supercrítico, es buscar hacia aguas arriba donde existe un elemento donde se va a producir flujo crítico. Porque ahí voy a independizar lo que sucede aquí de lo que sucede aguas abajo. Por el contrario, si estoy en flujo subcrítico, tengo que buscar hacia aguas abajo una zona donde tengo la seguridad de que se va a producir un flujo crítico, y ahí corto mi río, y después de aquí para arriba busco una cierta distancia, 6 veces, 10 veces el ancho. Entonces ahí voy a tener mi pedazo de río que es sujeto a análisis. No pueden ustedes tomar solamente una sección. Entonces, en ese sentido, si ustedes toman eso, bueno, el río va a seguir desarrollando su propio proceso sin restricciones, pero ustedes van a estar analizando bien porque están independizando lo que sucede de aguas arriba con respecto a aguas abajo. Desarrolla su propia geometría, y ya lo hemos visto, los procesos de erosión, etcétera, y hemos visto las distintas superficies libres. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Dependiendo del tipo de análisis, ojo, hay lo que se llaman las variables dependientes y las variables independientes en un río. ¿Qué significa variable dependiente? Es decir, que es la que el río en su reacción genera. Es el afecto, es la variable efecto. Sobre eso tiene control el río. Mientras que una variable independiente es una variable causa sobre la cual el río no tiene control. Por ejemplo, el caudal es una variable dependiente o es una variable independiente. ¿Es una variable efecto o es una variable causa? Vamos. ¿Qué dicen? El caudal, por supuesto que es una variable independiente. El río no tiene su influencia. Pero ¿cómo toma ello? El río genera todos estos parámetros. Genera un ancho, una profundidad de escurrimiento, una velocidad, un radio hidráulico. Es decir, la velocidad es una variable efecto. Es decir, el río, para encontrar su equilibrio, etcétera, se acomoda a una sección, genera un transporte de sedimentos, toma una altura de escurrimiento. Por lo tanto, esas son variables sobre las cuales tiene control. Pero esta relación de causa-efecto tiene que ver con el tipo de análisis que ustedes están haciendo. Y aquí viene, así como en hidráulica clásica, nosotros decimos flujo permanente, flujo graduado, rápidamente graduado, etcétera, etcétera. En hidráulica de ríos se clasifica, por ejemplo, el flujo permanente es cuando nuestros análisis son de días, es decir, de procede. Hablamos de flujos graduados cuando estamos hablando de cientos de años, y hablamos de
periodos geológicos cuando es varios millones de años. Entonces, dependiendo del tipo de análisis, el estado que estemos nosotros de esta caracterización, vamos a ver que ciertas variables, si estoy hablando en corto tiempo, ciertas variables son independientes. Miren acá, la geología es independiente, el río no puede hacer nada. Sobre la forma de la pendiente, tampoco. Pero, por ejemplo, el río en su proceso de depositar y erosionar, que es lo que maneja, me genera el lecho y, por lo tanto, la rugosidad. Es una variable dependiente. Pero, por ejemplo, si estoy hablando una misma variable que es independiente para un corto periodo, para un análisis mediano es dependiente, ¿eh? Entonces, todo depende del tipo de análisis que ustedes están haciendo. Si estoy haciendo una caracterización de mi río, normalmente voy a estar aquí. Mientras que si estoy haciendo un análisis de mi río, voy a estar aquí. Y vamos a ver, por ejemplo, la pendiente. Para ciertos casos es independiente y para ciertos casos es dependiente. Y vamos a hacer el análisis. Cuando es independiente, ¿qué significa? Que no va a ser función del proceso de la zona 2, que es donde el río desarrolla su proceso de erosión y sedimentación. Mientras que va a ser dependiente cuando hagamos un análisis de en esta sección, en la zona 2, ¿cuándo es eso que va a cambiar? Es decir, ¿cuándo el río va a tener efecto sobre él? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es importante saber cuando ustedes están analizando. Estoy analizando ahora mi proyecto, estoy queriendo conocer la historia de mi río, es decir, una cosa es el comportamiento de la pendiente. Voy a ejemplificarlo así. Imagínense un río. Una cosa es decir, este río tiene esta pendiente, ¿ya? Y otra cosa es decir, aquí está mi puente y el río tiene aquí esta pendiente. Esta pendiente característica, que es producto de este análisis, vamos a ver que es diferente a esta pendiente de la zona de estudio. Pero ¿qué nos interesa saber? Esta pendiente es a la que el río siempre va a tratar de llegar, es decir, es su pendiente de equilibrio. Entonces yo tengo que saber, cuando hago mi topografía y caracterizo la pendiente de mi río donde voy a poner el puente, cuán cercano o alejado estoy de una pendiente de equilibrio. ¿Se acuerdan? Si nosotros perturbamos a un río con un puente, el río va a reaccionar. Al perturbar, nosotros estamos sacando de su condición de equilibrio. El río va a reaccionar de una forma para alcanzar otra vez su pendiente de equilibrio. Y yo tengo que entender eso justamente. Cuando decimos, pero ¿con qué significa cuantitativamente entender? Entonces tengo que calcular y decir, a ver, esto es 0.01 y esta pendiente es 0.001. Es decir, el río lo que va a tratar es de ir a esta pendiente de equilibrio. Entonces, para pasar de ese proceso a va a reaccionar, como decimos. Pero hay que entender por dónde va a reaccionar e introducir una medida que vaya a justamente tomar en cuenta esa reacción. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos un análisis. Por eso es que cuando hablamos de morfología de ríos, lo que tenemos que hacer es entender y estudiar las formas fluviales, el mecanismo mediante el cual el río ha llegado a ellas. Es decir, acá les decía, cómo el río ha llegado a esta su pendiente de equilibrio. O cómo el río ha llegado a tener un ancho. ¿Por qué este es su ancho? Entonces, eso nosotros vamos a calcular
y cuando después comparemos con el ancho que queremos dejarle al río después de hacer una interferencia, veremos cuán alejado estoy de ese su ancho de equilibrio. Es decir, es como una persona, ¿sí? Si ustedes la molestan a una persona, la perturban, tiene una reacción, lo sacan de su equilibrio. Esa persona se puede cambiar de carácter en ese momento, ¿eh? Pero ese cambio le va a durar un día, 10 días, 100 días. Pues ¿cuál es el tiempo que vuelve a estar en su condición normal de equilibrio? Todo el proceso que nosotros necesitamos analizar en ríos es eso. ¿Cuáles son esos procesos, cambios morfológicos naturales? ¿Por qué? Porque el río responde a los cambios impuestos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la condición de equilibrio de un río. Es decir, ¿no? Cuando estamos en esta situación, en nuestro análisis, y cuando un río está aquí, en la situación de, equilibrio. Por ejemplo, esto me he olvidado. Esto que hablamos, ¿se acuerdan? Erosión, deposición, etcétera, etcétera. Este es el análisis que nosotros vamos a hacer. Mientras que, por ejemplo, queremos saber lo que les decía, la pendiente característica, eso está relacionado más con estos dos procesos. Para nosotros, nuestro río va a ser un pedacito cuando hagamos alguna intervención. Y ese pedacito queremos saber cuán alejado está de su condición de equilibrio. Esa condición de equilibrio en un río es lo que se conoce como el concepto de régimen. ¿Qué significa condición de régimen de un río? Es cuando este proceso, ojo, está balanceado. ¿Qué significa concepto régimen? Es un sinónimo de equilibrio dinámico. Vino del estudio en canales. Cuando la erosión y deposición del material de leche y paredes está balanceado. ¿Se fijan? Régimen significa si yo tuviera un canal, saco una partícula y al mismo tiempo se me deposita una partícula. Si ustedes se fijan, hay movimiento de material, pero la sección no ha cambiado. Sale de aquí otra partícula, pero inmediatamente alguien me deposita una partícula en el mismo lugar. ¿Sí? Uno tiene el concepto, esto no está cambiando, pero sí hay transporte de materiales y demás. Esa es la condición de equilibrio, cuando la erosión y deposición del material de leche y paredes está balanceada. De esa forma que tenemos un patrón que permanece. Otro concepto de equilibrio es cuando las variables como el caudal, el ancho, etcétera, etcétera, dice, no muestran una tendencia sobre un intervalo. Es decir, no hay mucha variabilidad. Cuando ha pasado el periodo de lluvias, pasaron las curvas de recesión y un río permanece más o menos es decir, si yo tomo un periodo de tiempo, estas variables, dicen, no muestran una tendencia, es decir, no es que yo vengo acá y en la altura muestre esa tendencia, no. Bueno, no muestra una gran tendencia. En ese momento decimos, está en equilibrio. Y por eso es que el concepto de régimen dice que cada río se ajusta a sí mismo en una dirección con respecto a su dimensión, a su perfil, patrón, para alcanzar su equilibrio anterior. Es decir,
Si el río estaba en equilibrio, vino una perturbación y el río lo que hace es, obviamente, ajustarse a sí mismo y volver a la condición anterior. Lo que nosotros necesitamos saber es cuándo está en ese régimen. Y para ello vamos a ir viendo algunas variables. Vamos a terminar con esta. La primera variable es lo que se llama el caudal formador de orillas, ¿ya? O el caudal de formación de ríos. La pregunta es, ¿qué hace que un río tenga un patrón? Sabemos que la formación es un resultado del cambio constante. El que genera, si yo tengo un río, perdón. Ahí. La teoría dice, si se viene un pequeño caudal, va a quedar aquí y dice, no trae muchos sedimentos, es decir, cuando hablamos de caudales bajos, los caudales bajos no contribuyen. ¿Por qué? Porque frente a todo lo que es la geometría, son marginales. Cuando decimos no contribuye, significa que no lo saca de ese patrón de equilibrio. Por supuesto que hay pequeños cambios, pero no lo saca de su patrón de equilibrio. Si el río más o menos tiene esta sección, mantiene esa sección, más o menos unas cuantas cosas. Eso es con caudales bajos. Con caudales altos, que te generan justamente desbordes y demás, el río ya se queda marginal a la intensidad y magnitud de esos caudales altos. Por lo tanto, tampoco los caudales no contribuyen, porque los caudales altos, ustedes saben, no afectan tanto a la sección, porque aquí es donde no tengo problemas, sino donde afectan es en las zonas externas, es decir, cuando los niveles de su capacidad de conducción han sido sobrepasados, y aquí afuera generan un montón de problemas. Pero desde el punto de vista morfológico del río, no le generan cambios para establecer su patrón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces el que genera el cambio? De muchos estudios se ha llegado a esta. Es decir, el caudal formador de orillas está dada, si ustedes se fijan, aquí no tienen nada que ver con respecto, se parece un poco a pendiente, Manning, no sé qué área, está dado por este valor. ¿Qué significa esto? Pendiente, área de sección llena. Cuando ustedes calculan, en general se ha visto, es interesante que el caudal formador de orillas no es el caudal medio anual, es un poco mayor, es más o menos 1.5 años de periodo de retorno. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes tienen un hidrograma y está por aquí el caudal que tiene un periodo de 1.5 años de retorno, ¿ya? Este es el caudal responsable de generar cambios. Pues ¿yo qué tengo que hacer? Comparar mi caudal de diseño con el caudal de formador de orillas. Imagínense que mi caudal de diseño está muy próximo al caudal formador de orillas. Significa que estoy en una condición muy inestable, que permanentemente voy a tener problemas. Entonces, para eso nos interesa saber cuál es la brecha entre las condiciones que yo voy a generar para perturbar a un río y las condiciones de equilibrio de un río. Esto es como la medicina, pues.
El médico, ¿qué hace? Agarra y les hace análisis a ustedes. ¿Y se acuerdan? En los análisis hay valores, rangos aceptables. Ustedes van, mire, su colesterol está en 500. El rango aceptable es 300. ¿Cuál es la brecha? 200. Estoy fuera de lo que es una condición de equilibrio mío. El rango, no sé, de los glóbulos usted está dentro del rango, no se preocupe. Entonces, más o menos es algo similar. Nosotros tenemos que identificar cuán cercano o lejano estamos de la condición de equilibrio del río. Porque hemos dicho que el río reacciona ante una perturbación. Y ustedes perturban, y para volver a su equilibrio, el río genera inundaciones, destroza cosas, erosiona, deposita y demás. Entonces nosotros tenemos que saber cómo va a reaccionar y entender lo que va a reaccionar y proponer la medida. Pero para eso tenemos que saber, justamente así como el médico quiere saber cuán lejos, cuán cercano o si están dentro de los rangos admisibles. Y lo que nosotros estamos calculando de un río, en este caso, es esos patrones. Para ese río, cada río es diferente, así como cada persona es diferente. Entonces, si nosotros calculamos el caudal formador de orillas, podemos después comparar con la situación de nuestro proyecto. Acá tienen esto llevado en general, tenemos varios gráficos. Les decía, Q es la descarga llena, área de sección transversal al flujo lleno, pendiente en la superficie de agua. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, con el caudal medio anual, con el caudal, y pueden determinar cuál es el caudal formador de orillas, etc. O pueden determinar su caudal formador de orillas y ver cuán alejados están. Ahí tienen. Esta es otra, donde ustedes tienen el área de drenaje, es decir, el área de su cuenca, y el caudal formador de orillas. Esto, por ejemplo, está en función esta es una expresión del caudal formador en función al área de drenaje. Entonces, hay varias situaciones en las que ustedes pueden determinar o pueden saber, en qué situación. Si estoy muy alejado, pucha, ahí sí me tengo que preocupar, ¿no? Bien, eso es en términos del caudal formador de orillas. Entonces, de lo que se trata en hidráulica de ríos es eso. Ir comparando con la situación de equilibrio y después vamos a elegir la mejor fórmula, porque si nosotros vamos conociendo así al río, vamos a poder determinar cuáles son las mejores expresiones para después calcular velocidades, alturas de escurrimiento, etc. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Aló? ¿Se entiende? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Preguntas? Si no, quedamos acá. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Listo. ¿Ya ha vuelto WhatsApp o todavía no ha vuelto? Nada, ingeniero. Nada. ¿Y no dicen hasta cuándo va a estar? No se sabe, creo. Regresado, pero Solamente regresó el Facebook. ¿El Facebook ya está? WhatsApp ha regresado, pero El tiene Facebook algunos sí. problemas todavía. ¿Usted, Marilyn, ya ha probado el Facebook? El Facebook sí regresó y el tema de WhatsApp no hay. ¿Y no es la misma plataforma, Facebook y WhatsApp? Facebook maneja la plataforma de WhatsApp e Instagram. Por lo menos una ya han recuperado, Facebook.
Sí, solamente Facebook. Híjole, ahora todos los mensajes con razón no han salido ninguno. Bueno, Mis mensajes que envié esta mañana Inge acaban de enviarse, pero no regresan ningún mensaje, creo. a ver, voy a ver. Ah, pero ya está saliendo entonces. Ya está ahí, ya está funcionando, pero tiene dificultad todavía en llegar los mensajes. A ver, déjenme ver, voy a ver si... En el caso mío ni ha salido, ¿no? No aparece ni... Ahí está llegando. Sí, han salido, tienes razón, ahora están llegando. ¿Mm? Listo. Bien, nos vemos el viernes, ¿sí? Ya volvió, creo, WhatsApp también. ¿Mm? Listo. Gracias, nos vemos el viernes. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.